Vamos a compartir Primera de Samuel entonces, capítulo 17, del verso 1 al 47. Aquí está la base bíblica para hoy. Hartos versos, hermanos, y de verdad que es difícil leer tantos versos seguidos, pero vamos a intentar hacerlo. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Vaya armándose usted el cuadro, ¿verdad? El ejército filisteo, el ejército de Israel. Verso 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Verso 4 dice: y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Verso 8 dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Saúl, el rey de Israel, el que dirigía los ejércitos de Israel en este caso, ¿verdad? Vamos al verso 15. Entonces, David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Entonces él hablaba con ellos. He aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David.
y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que lo traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, aquí está la base, ¿verdad?, bíblica para el día de hoy. Y el título del mensaje para hoy día es cómo enfrentar las crisis. ¿Cómo enfrentamos las crisis? El relato, hermanos, cuando yo hago la lectura, la hemos leído quizás muchas veces, la vuelvo a leer
y me vuelvo a deleitar en la lectura, hermanos, el pasaje, mire, puedo decir algo a lo mejor poco espiritual, por decirlo de alguna forma, pero el pasaje es entretenido cuando uno entiende cómo se está ejecutando, ¿verdad?, esta situación, lo que pasa con este pequeño, con el hijo más pequeño de Isaí, ¿verdad?, aquel que se desprecia, el que tiene menos condiciones, valiente. Vamos a ver un poco, hermanos, de qué manera el Señor quiere que nosotros podamos entender cómo debemos enfrentar las crisis. Pregunta, o más bien dicho, a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder. Y menos cuando se trata de nuestro equipo favorito o de nuestra selección o que participemos de algo, siempre nos dice, no, si lo importante es participar. Sí, es cierto, pero siempre queremos ganar, ¿o no es así? Uno siempre quiere ganar, uno siempre quiere tener la victoria. Esto está, de verdad que está puesto en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Incluso cuando vemos alguna película, hermano, siempre queremos que el más débil triunfe, ¿verdad? Que el jovencito de la película siempre pueda ganar, que sobresalga, que pueda vencer todos los obstáculos y finalmente termine en victoria como vencedor. Nos gusta escuchar las historias donde alguien vence los obstáculos y todas las dificultades. Nos gusta incluso hacer barra, ¿verdad? Y decimos, sí, que gane, que ya viene, se va a salvar, etcétera, etcétera. Pero no nos gusta ser el personaje de la historia, hermanos. Y mucho menos cuando se trata de que nosotros tenemos que enfrentar los problemas y los obstáculos. La verdad, y siendo honestos, aun cuando somos hijos de Dios, es inevitable tener que pasar en más de alguna oportunidad por alguna situación difícil. Es algo, hermanos, en más de alguna ocasión vamos a tener que enfrentar dificultades, vamos a tener que enfrentar problemas. Es más, no dudo si alguno de nosotros en este tiempo pueda estar ya enfrentando alguna situación difícil. Y lo más probable es que cuando estemos en esta misma situación tengamos que reflexionar y sentir esta situación, crisis. Viene el problema, viene la dificultad, ¿y qué se produce en nosotros, hermanos? Una crisis. El problema es muy grande, la dificultad es muy grande, la lucha y el reto es demasiado grande. Se levantó un problema que jamás nosotros nos imaginamos, grande. El enemigo, este mismo enemigo, es más fuerte que nosotros. Es algo que nosotros nos miramos nosotros mismos y somos incapaces de enfrentar una situación así. Y los recursos, hermanos, que tenemos son limitados. No nos alcanza. No tengo ninguna posibilidad de ganar. Es imposible. Hoy día, hermanos, vamos a revisar este jovencito ungido por Dios que tuvo que enfrentar una de estas batallas, una de estas crisis, como quizás algunos de nosotros pudiéramos estar viviendo esta situación. Y estamos hablando de esto que leímos recién, la historia de David y Goliat. Vamos a hacer un poco de historia, recordar lo que hemos leído recién, ¿verdad? El desarrollo en medio de esta difícil crisis. La naturaleza del problema, hay guerra y terror. Dice, los israelitas están en guerra con los filisteos y llega un momento, hermanos, ¿cierto?, en que los israelitas no le podían hacer frente a un gigante llamado Goliat. Usted se recuerda el relato, están en un monte, los filisteos, está la llanura, el valle, y en el otro lado el ejército de Israel. Están formados, listos para enfrentarse. Y en medio de eso aparece este gigante. Aparece este gigante llamado Goliat, un experto en guerra. Dice que medía 6 codos y un palmo. Estamos hablando 2 metros 9, 3 metros aproximadamente. ¿Se imagina usted 3 metros? ¿Ah? Yo también me doy vuelta. De verdad que intimida. Y no solo, hermano, era grande, sino que los humillaba, los desafiaba, se burlaba de ellos y los retaba a pelear. ¿Qué pasó con los israelitas, hermanos? Estaban atemorizados. En medio de una pelea, ellos miraban el ejército de los filisteos y con este gigante y decían, aquí no hay nada que hacer. Aquí no tenemos ninguna oportunidad de poder ganar. Esta gente estaba, hermanos, los israelitas, digo, en una de esas situaciones en la que
muchas veces también nosotros nos encontramos. Se nos levanta un gigante, un problema gigante y nos desafía. Aquí se envuelven, hermanos, las emociones, los sentimientos, la autoestima, la inseguridad, el temor, las fobias. Incluso esto puede llegar a generar enfermedades como la depresión. ¿Sí? Fíjese que un problema, como en este caso, esta situación, esta forma de intimidarnos, ¿verdad? Cuando se levanta esta dificultad, podemos llegar a estar o caer en un estado depresivo. El tamaño del problema. En el verso 4, como ya decía anteriormente, salió del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, se llamaba Goliat, tenía de altura 6 codos, un palmo, como decía anteriormente, 3 metros aproximadamente. Fíjese que solo al juzgar esta descripción estaban viendo a un hombre poderoso e invencible frente a sus ojos. Tremendo, tremendo. Y ya vemos la armadura en el verso 6, dice en el 5, sobre su cabeza un casco de bronce, una cota de malla, en su cuerpo de argollas de bronce, de acero, sobre sus piernas, greba, jabalina de bronce sobre sus hombros. O sea, ¿se imagina usted un tremendo, no sé, podría ser como los dibujos animados de esos robots que se ven que son invencibles? Eso es lo que ellos están viendo. Los soldados, ¿verdad?, decían, este hombre, este problema, en otras palabras, es demasiado grande como para poder vencerlo. Estaban mirando al gigante con los ojos humanos. Muchos de nosotros también decimos lo mismo cuando enfrentamos problemas gigantescos en nuestra vida, hermanos. No los podemos vencer. Cuando se levanta una enfermedad. Se levanta una enfermedad de la noche a la mañana y se nos levanta un gigante. Un problema financiero, un despido del trabajo, un problema matrimonial, un problema familiar. Hermanos, cualquier cosa se levanta como un gigante. Cualquier tipo de problema que parezca más grande que nuestras fuerzas y aún que nuestra propia vida, hermanos, a veces nos hace sentir tan pequeñitos y tan inútiles que pareciera que de esta no tenemos escapatoria. Ahora no hay salida. Está prácticamente todo perdido. Esa es nuestra impresión, hermanos, cuando aparece alguna de estas situaciones. ¿Cuál es la característica de este problema? Veamos en el verso 8, dice que el problema, este gigante frente al ejército de Israel, dice, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí. ¿Sabe lo que hace? Nos desafía. Desafía nuestras propias fuerzas y nuestras propias capacidades. Se paró y dio voces, ¿verdad?, diciendo esto mismo. Entonces, esto es lo que los gigantes nos hacen. Desafían nuestras fuerzas. Por más que nosotros tratemos de tener todas las cosas bajo control, hermanos, y por más que pensemos que estamos preparados para todo, tan pronto llega el problema de tamaño gigante y nos damos cuenta que somos pequeños, débiles, y que esa es la verdad lo que somos. Cuando hablo de un problema gigante, no necesariamente tiene que ser una gran enfermedad, no necesariamente tiene que ser un gran problema, sino que muchas veces, hermanos, nos encontramos con dificultades de la vida cotidiana que se han transformado gigantes en nuestra vida. Quizás el gigante en nuestra vida es derribar nuestro carácter. Quizás un mal hábito. Quizás, hermanos, la adicción al alcohol, adicción al tabaco, ver cosas que no se debe. Y puede ser cualquier otra cosa que quizás para nosotros hoy día la podemos mirar superficialmente, pero se ha levantado como un gigante. Se levanta como un gigante y nos desafía y nos dice, mira, yo puedo más que tú. Yo puedo más que tú. Porque es algo que nosotros no hemos podido vencer. ¿Qué más podemos ver de estos problemas que nos desafían, hermanos? De estas situaciones que vienen sobre nuestra vida. En el verso 16, no solo podemos ver las características del problema en el verso 8, sino que en el verso 16 dice que el problema
este gran problema, en este caso el filisteo contra los israelitas, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo por 40 días. ¿Qué estamos viendo en esto, hermanos? Que el problema se aferra y no te quiere dejar. El problema está ahí, y por la mañana, y mire, usted llega a la noche, no puede dormir pensando en el problema, y se levanta en la mañana, y ahí tiene el problema. Y ahí está el problema. Y viene por mañana, por tarde, por mañana y por tarde. El problema con el problema, hermanos, es que no nos deja en paz. ¿Hasta sabe cuándo? Hasta que no lo confrontemos. A veces hay cosas en nuestra vida que están ahí, y ¿sabe lo que hacemos? O le tiramos una pala, con tierra, con arena, como quiera. Pero ahí está, y eso está en nuestra cabeza una y otra vez. Mañana y tarde, mañana y tarde. El problema con el problema, hermanos, que el problema no se va y no nos va a dejar en paz hasta que enfrentemos o confrontemos el problema. Si nosotros no confrontamos nosotros el problema, ¿sabe qué va a pasar? El problema nos va a confrontar a nosotros en algún momento. Va a llegar el momento en donde esto no da más, y la situación se va a caer por su propio peso. De nada nos sirve ignorar el problema y pretender que no existe, porque nos seguirá molestando y seguirá afectando hasta que no nos enfrentemos a él. Hermanos, frente a esto tengo algo que decir, porque muchas veces nosotros no queremos hablar para no tener problemas. Mire lo que estoy diciendo. A veces, por no hablar, por no querer tener problemas, seguimos manteniendo problemas. Atención con esto, porque quizás es una lección de cómo también nosotros tenemos que ir viendo las cosas. Mire, cuando tenemos un corazón puro, cuando tenemos un corazón entregado al Señor, no debemos tener temor en hablar, en compartir, en abrir nuestro corazón. Porque lo demás, hermanos, es atraparnos nosotros mismos y no querer ver las realidades de la vida. La verdad es que este es un problema común de nuestra cultura, hermanos. No ponerle atención a los problemas cuando empiezan. No le ponemos atención a los problemas cuando empiezan. Desgraciadamente le ponemos atención cuando el problema se ha hecho gigante, hermanos, y nos confronta y más aún nos avergüenza. Ahí está el problema. Fíjese usted, nosotros no somos capaces, hermanos, de enfrentar las cosas cuando recién están partiendo, cuando las dificultades recién comienzan. Y claro, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces podemos ser tildados de, ¿cuál sería la palabra indicada? De tener un espíritu de contienda, de siempre andar juzgando, siempre andar buscando la piedra en el zapato. Fíjese que tampoco podemos caer pasa cualquier cosa y no, yo tengo que hablar. No, tampoco se trata de eso, tampoco se trata de andar, como decía anteriormente, complicando todas las situaciones. Pero sí, es necesario hablar cuando las cosas corresponden a hacerlas. Nada se hace de la noche a la mañana. Siempre hay un proceso, hermanos. Siempre hay un proceso. Se va dando una cosa y otra, y viene un proceso de decaimiento, de deterioramiento. Finalmente se produce el conflicto. Fíjese usted que los divorcios, en los matrimonios, hermano, a veces comienza por falta de comunicación y se quiebra la comunicación por día. No la voy a hablar. No, yo tampoco. Y pasan semanas y pasan meses, hermanos, en que esposo y esposa no se hablan y se separan de dormitorios. Hermanos, ¿por qué? Fíjese usted lo que pasa. Hasta que ya irremisiblemente estamos listos de decir, yo ya no puedo vivir contigo. Yo ya no puedo vivir contigo. ¿Se fija usted? Y viene el tema del divorcio. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de enfrentar la situación en el momento oportuno. ¿Qué está pasando con nuestro matrimonio? ¿Por qué no estamos conversando? ¿Por qué siempre discutimos? ¿Por qué nunca nos podemos poner de acuerdo? Si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿por qué no vamos a bajar o no vamos a torcer nuestro orgullo y nuestra soberbia y poder mirar lo del otro? ¿No es que Dios no nos manda a poner lo del otro por sobre lo nuestro o lo propio? ¿Qué pasa con las finanzas, hermanos? Y las compras y tantas cosas, y un poquito por aquí, la tarjeta allá, y esto aquí, y esto acá, y llegado el momento, hermano, ¿qué pasó?
no tenemos control de las finanzas, estamos así. ¿Y por qué? Porque no le pusimos atajo antes. Pero cuidado, hermanos, cuidado en el entusiasmo hoy día, porque la falta de planificación, la falta de orden, la falta de no enfrentar la situación y decir, no estamos en condiciones de esto, es que el niño, es que yo no lo tuve y ahora yo se lo quiero dar a mi hijo, a mi hija, me va a llevar, hermano, a tomar una decisión que después me va a complicar. ¿Por qué? Porque no fui capaz de decir, no, esto ahora no es el tiempo. Una enfermedad, el cuerpo también nos habla. El cuerpo también nos habla, hermanos. Y aun cuando las enfermedades quizás están un poco fuera de nuestro control, pero hay cosas que sí nosotros podemos poner atajo. Y a veces el cuerpo está avisando. Y a veces nosotros no queremos escuchar nuestro cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la enfermedad nos confronta y no fuimos capaces de poder haber enfrentado la situación antes. Entonces, hermanos amados, nosotros, o el problema, nosotros tenemos que enfrentar y confrontar el problema nosotros, antes que el problema nos confronte a nosotros. ¿Qué más encontramos en el pasaje? Fíjate usted la crítica. ¿Se acuerda usted que Isaí envió a David a ver a sus hermanos a la guerra? Les envió provisiones, les envió comida y bueno, David va con esa intención a dejar provisión y ver si sus hermanos estaban vivos, estaban en la guerra, acompañando a Saúl, ¿verdad? El rey. Y bueno, él dejó las cosas y se interiorizó de la situación que estaba pasando, vio el desafío, ¿verdad?, que hacía este Goliat sobre el pueblo de Israel. Fíjese usted que los hermanos le dicen, ¿qué estás haciendo tú aquí, cabro chico? Ándate a ver las ovejas. Lo criticaron, ¿qué pretendes tú ir a meterte aquí en este lugar? No, ándate. Mire, siempre vamos a tener críticas, siempre. Atención a esto, siempre vamos a tener críticas. Si aspiramos a algo en la vida, hermano, si deseamos hacer algo en la vida que valga la pena, si queremos de alguna forma sobresalir, pero no por nosotros, sino que para hacer cosas para la gloria de Dios, lo más probable es que nos puedan criticar en más de alguna ocasión. Y nos debemos sobreponer para enfrentar la crítica. Ahora quiero decir, con respecto a la crítica, también debemos discernir cuando es crítica constructiva a cuando es crítica destructiva. Debemos ser y pedirle sabiduría al Señor, ¿cierto?, en cómo asimilamos los consejos o las opiniones que podemos tener. Porque fíjese que uno muchas veces está dispuesto a recibir un consejo, no quiero hablar de jerarquía, pero de personas que uno estima que están por sobre el conocimiento que uno puede tener. Hablemos de la experiencia, hablemos de los padres, ¿verdad? Uno sabe que un papá tiene una mayor experiencia que uno y a veces como hijos nos cuesta, o mejor dicho, porque los hijos son medio rebeldes, no está bien, ¿eh? Porque uno a veces como hijo no quiere entenderle al papá, pero a veces uno, menor, asume mejor un consejo de alguien mayor. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? ¿Sí? Ok, estamos más dispuestos a escuchar a alguien porque tiene más experiencia, porque a lo mejor tiene buen testimonio, no sé, está bien. Pero a veces nos cuesta escuchar consejos de nuestros pares y aún de aquellos que pueden tener una menor experiencia que nosotros mismos, pero debemos entender, hermanos, y aquí quiero que Dios nos ayude y nos dé entendimiento, porque si hay algo que es beneficioso para mí, aunque venga de un niño, yo lo voy a tomar. ¿Amén? Aunque venga de un niño, yo lo voy a tomar, porque quiero entender que nosotros no buscamos el mal, sino que buscamos poder edificarnos. En el caso de David, hubo crítica para él. Si él no hubiera estado dispuesto a enfrentar la crítica, no hubiera pasado lo que ocurrió, traer gloria para Dios. Mire, tan pronto como David decidió hacer algo y a preguntar quién era el gigante, ¿cierto?, y que él quería pelear con el gigante, ¿qué pasó? Le llovió la crítica. Le llovió la crítica. Si usted quiere que nadie lo critique, ¿sabe lo que tiene que hacer? No haga nada, porque así es de fácil. Si usted quiere que nadie le diga ninguna cosa, no haga nada, quédese ahí, quieto, derrotado. Porque así era. ¿Cómo estaba el ejército de Israel? Nadie hacía nada. Se quedaron quietitos en temor. No te metas, no busques la victoria, quédate pasivo, quédate en la derrota. ¿Sabe qué? Así es como el diablo nos quiere ver. Hoy día esto está con una situación así difícil en su vida. El diablo lo quiere ver así, derrotado. Ese es el Dios, mire. Ahí están los cristianitos, derrotados.
a la hora del llamamiento no pases. Cuando alguna vez se llama adelante, pase, hermanos, por la fe, usted recibe, no, quédese ahí sentado. ¿Sabe qué? Pasar a veces, muchas veces, muestra valentía, muestra fe y confianza en nuestro Dios. Al altar muchas veces vienen los valientes y los que buscan las victorias en el Señor. David no es el único en la Biblia que fue criticado, hermanos, por querer hacer la voluntad de Dios. Fue criticado Noé, Moisés, José, Jeremías, Nehemías, Pablo, Pedro, hasta el propio Señor Jesucristo fueron criticados por hacer la voluntad de Dios, para llevar gloria a Dios. La crítica, por tanto, no es algo que nos deba sorprender a los que queremos hacer la voluntad del Señor. La crítica va a venir si estamos dispuestos a hacer algo para la gloria de Dios. La pelea, vamos a la pelea propiamente tal. ¿Cuál es la estrategia que usó David? ¿Cuál es la estrategia que usó David, hermano? Mire, David establece y determina cómo va a pelear esta batalla. Es David el que decide cómo va a pelear esta batalla. No son las circunstancias los que determinan cómo vamos a pelear, hermano. Dígame si no es bendición saber que Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. ¿O no es así? Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, hermanos, ¿quién contra vosotros? ¿Quién contra nosotros mismos? ¿Lo entiende usted? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Mire, si usted tiene un gigante delante de usted, Dios es por usted. El que está en nosotros es mayor, hermano. Cristo en nosotros es todopoderoso. Para David fue Jehová de los ejércitos. Para nosotros, en el nombre de Jesucristo. Verso 40, 17:40, dice que tomó su cayado en su mano. Fíjese usted que lo quisieron vestir como soldado a David. Le pusieron la coraza, seguramente no podía caminar, no se podía la espada tampoco, porque era un niño, era un joven, ¿verdad? Y él dice, no. Dice, tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Fíjese usted que Goliat, en este caso, se vio obligado a pelear en los términos de David. Se vio obligado, ¿verdad? Esa fue la forma en la cual fue confrontado. ¿Cómo lo hizo David? No con espada, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si uno compara el armamento, hermanos, piedras contra... ¿Se imagina? El gigante estaba completamente preparado para la guerra. Era un guerrero profesional, por decirlo de alguna forma. David, un pastor de ovejas. ¿Pero cuál es la diferencia? En que David iba en el Espíritu del Señor. Y en el Espíritu del Señor hay victoria. Si tú quieres ganar una batalla, es mejor que conozcas tus límites y establezcas, hermanos, tus términos y tus reglas. Si David se sale a comparar con el gigante y va a pelear igualándose a él, perdía. Si David lo enfrenta en los términos de Goliat, está perdido. Pero David, hermanos, peleó con las armas con las que todos los cristianos tienen que usar, las armas de la fe. Amén. Nosotros, aún en enfermedad, quiero decir algo, hermanos. A veces la victoria de nuestros problemas son victorias en términos materiales aquí en la tierra, pero son temporales. Porque yo puedo vencer una enfermedad aquí, pero este cuerpo que se mejora temporalmente porque algún día va a ir a la tierra. ¿Me entiende usted? Muchas veces la victoria está en poder entender, ¿verdad? Y vencer espiritualmente algo que tiene que ver con mi carácter, con mi crecimiento espiritual, porque eso queda para la eternidad. No sé si me va entendiendo. Muchas veces nosotros queremos, se levantó la victoria, un cáncer terminal, qué sé yo, y uno dice, no, la victoria es que el cáncer se vaya. Quizás esa no es la victoria, hermano, del problema. La victoria es cómo yo veo esa situación en mi propia vida espiritual. Porque, vuelvo a repetir, no niego que Dios puede hacer un milagro y sanar a una persona de un cáncer, de una enfermedad terminal. Es factible, sí, hermanos, lo creo. Pero esa victoria es temporal. ¿Me entiende lo que estoy diciendo, verdad? La victoria que queremos nosotros son aquellas que permanecen por la eternidad. Entonces, si peleas con la carne, si peleas en la carne, con ira, con venganza, con cosas mundanas, ¿sabe qué va a pasar usted como cristiano? Usted va a perder.
usted va a perder, porque lo que es ganancia para el mundo es pérdida para el cristiano. David, hermanos, en el verso 44, dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. ¿Qué significó eso? De que David rehusó ser intimidado. Porque el problema, hermanos, nos amenaza. Y nos dice la enfermedad, te voy a quitar la vida. Y nos dice la dificultad matrimonial, te vas a separar. Y nos dice el problema de la deuda, vas a quebrar, vas a pasar hambre. Hermano, esas cosas de repente, perdiste el trabajo y uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Los esposos sentimos la responsabilidad de proveer nuestros hogares. ¿Y qué voy a hacer ahora? La desesperación nos consume. David, hermanos, está cara a cara con su contrincante Goliat. David no traía más que 5, más la honda y 5 piedras, y Goliat lo intimida. Pero David no se dejó intimidar. En el verso 45 leemos, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué tal el muchachito, hermanos? ¿Ah? Quisiera ser ese David yo en los problemas de la vida. Quisiéramos todos ser ese David con esa fe, con esa convicción. ¿Ah? Tremendo ejército, tremendo gigante. Pero ¿sabe qué? Este pequeño, y como los jóvenes, incluso los niños, nos muestran la convicción de su fe, la convicción de la fe. Hermanos amados, ¿se imagina a este adolescente hablándole a un guerrero gigante 2 o 3 veces más grande que él? La convicción que había en su corazón. David no está dispuesto a dejar intimidarse por este grandulón, por este problema gigante que está sobre tu vida. David, hermanos, en vez de huir al problema, caminó al problema para enfrentarlo. ¿Estás huyendo frente al problema que tienes hoy día? ¿No quieres enfrentarlo? ¿Lo estás evadiendo? Esto nos hace pensar, hermanos, en nuestros retos y en los desafíos de nuestra vida. ¿Cuál es nuestra actitud cuando vienen estas cosas gigantes a nuestra vida? ¿Cómo le hablas a tu gigante? ¿Con valor o con miedo? David le dijo, te voy a cortar la cabeza. Córtele la cabeza a su gigante, hermana o hermano. No se trata de la agresividad. ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cuál es la actitud que tiene usted frente a la dificultad? La tendencia a muchos de nosotros, hermanos, es que cuando somos desafiados a alguna pelea, batalla espiritual, moral, financiera, familiar, es que nos atemorizamos y nos intimidamos. Nos intimidamos frente al enemigo. A veces aquí en la iglesia, hermanos, somos valientes, cantamos los guerreros del Señor, somos como los pandilleros cristianos, que solo somos valientes, pero cuando estamos en grupo. Pero cuando estamos solitos en la casa, ahí empezamos a llorar, se nos doblan las rodillas. No digo que en nuestra naturaleza humana no pueda ser así, hermanos, pero aquí tenemos un gran ejemplo de que lo poco que podamos ser, lo débiles que podamos ser, pero en el poder del Señor tenemos victoria. Amén. Tenemos victoria. David hizo todo lo contrario. Peleó esta batalla con valor, hermanos, porque David sabía que no era él el que estaba batallando. La batalla es del Señor. Amén. La batalla para los cristianos, para nosotros, es del Señor. La batalla es del Señor. Jehová, verso 46, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. ¿Cuántos pueden decir que el gigante va a ser puesto en su mano? Porque usted va a tener la humildad de conversar con su esposa, con su esposo, porque usted va a tener la oportunidad de poder pedir perdón, porque usted va a renunciar a aquellas cosas que sabe que está haciendo mal. Hermano, ahí hay victoria. El Señor, Jehová, te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y todo pueblo sabrá que Cristo es el Rey de mi hogar, que Cristo es el Rey de mi casa. Señor amado, ¿cómo no nos gozamos, hermanos, de poder entender lo que esto significa? Porque los problemas están en nuestra vida. Verso 47 dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no necesita ni espada ni lanza para salvar a su gente. Porque, ¿qué dice? De Jehová es la batalla, y Él los entregará a todos ustedes en nuestras manos. Hermanos,
La pelea es del Señor. ¿No tiene un espíritu obrando usted en su corazón? ¿No tiene el Espíritu Santo obrando en su vida? ¿Hay dificultades en su vida? ¿Hay gigantes o hay pequeños gigantes que se han transformado en grandes gigantes que usted no los puede vencer? Créame que el Señor puede entregarnos, porque la batalla es de Él, pero haga las cosas en el nombre de Jesucristo. Si para David, como decía, era la revelación del Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahí se derriban y se caen los gigantes. Hermanos, para concluir, en pocas palabras, o más bien dicho, David toma esta actitud de seguridad y confianza porque la batalla no es de él, es del Señor. ¿Usted es una hija o un hijo del Señor? La batalla es de Él. ¿Lo entendió? La batalla es de Él. A veces sufrimos y sufrimos y sufrimos. Está bien, pero Dios dice hoy día que la batalla es de Él. Y yo voy a descansar en eso, hermanos. La batalla es de Él. ¿Cuánto cambiaría nuestra vida, hermanos, si tuviéramos esa misma actitud cada vez que enfrentáramos alguna crisis? Cuando usted cree en esta palabra, entonces usted no se intimida. Cuando uno lee esta historia y se pregunta ¿qué es lo que David tenía y los soldados no tenían? ¿Sabe qué? David pudo hacerle frente al gigante porque él tenía fe en la bondad de Dios. ¿Me escuchó bien? David tenía fe en que Dios era bueno. Leímos Lamentaciones y dice, Dios es bueno. Cantamos hace un rato atrás, Dios es bueno. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Dios es bueno? Bueno, como Dios es bueno, hermanos, no hay crisis que no se quiebre, no hay crítica que te desanime y no hay pelea que no podamos ganar. ¿Amén? Fíjese usted, a lo mejor usted está enfrentando su Goliat en su vida. Recuerde esta respuesta de David, Dios es más grande que tus problemas. ¿Amén? Dios es más grande que tus problemas. La respuesta de David, ¿verdad? Fue, Dios es más grande que tu crisis. La pelea, la batalla es del Señor. David, hermanos y hermanas, finalmente venció porque confió en que Dios es bueno. ¿Podrás confiar tú también en que Dios es bueno? ¿Podrás confiar? Tú también puedes vencer al gigante que hoy día se levanta frente a ti. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.